Hola, bienvenidos a Espacio de Salud Mental con la psicóloga Virginia Ventura, un espacio para aclarar tus dudas, bloqueos y pensamientos de a nivel subconsciente que están cristalizados ahí y que a veces no nos damos cuenta que están ahí. Pues bueno, sin más preámbulo, hoy voy a resumir, voy a leer el primer capítulo de ese increíble libro que se llama Esta herida no me pertenece, que trata más sobre los traumas transgeneracionales y cómo poder sanarlo y transformarlo para nuestro crecimiento. No nos quedemos en el papel de víctima de que fue ahí, solamente se queda ahí, sino transformar esa herida que a veces tenemos, que no somos conscientes de qué herida venimos arrastrando a nivel transgeneracional, o son bloqueos a nivel energético también, o son pensamientos que se quedaron cristalizados en nuestro subconsciente y nosotros los damos como verdad. Pues bueno, sin más preámbulo, voy a empezar por la introducción de ese maravilloso libro que se llama Esta herida no me pertenece, de la doctora Mariel Buque. Pues bueno, vamos a leer un poco de la biografía de esta mujer, de esta escritora. La doctora Mariel Buque nació en República Dominicana, pero cuando tenía 5 años se mudó con su familia a Estados Unidos. Obtuvo su maestría en psicología en la Universidad de Seton Hall y su doctorado en orientación psicológica en la Universidad de Columbia, en el que se centró en la salud mental holística. Por holística se puede entender que a veces la psicología, pues en su base científica, pues no trata estos temas, ¿no? También holístico, como son la espiritualidad, todo lo holístico como son el Reiki, las constelaciones familiares. Esas bases también tienen unas bases que están sólidas, pero tienen otras formas de tratar al paciente, se puede decir, de una manera transgeneracional, con puntos claves que a veces nosotros cuando estamos en un nivel consciente, a nivel diferente, en alta de conciencia, pues entendemos esos temas holísticos. Es importante también trabajar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a empezar con lo que es la introducción. La parte científica, también la terapia holística, es importante trabajarlos, o sea, de manera que podamos ir a sesiones autoconocimiento de nuestro ser interior. Nos va a permitir diferenciar varias cosas de nuestra vida, varios bloqueos, y trabajarlos, porque a veces quedamos ahí en papel de víctima y no sabemos cómo transformarlo. Pues bueno, más que eso, si te quedas ahí, te quedas quejando de por qué no funciona, es momento de tomar acción. ¿Qué herramientas se pueden servir? Entonces esto puede servir como las constelaciones familiares. Si no crees en las constelaciones familiares, si no te es útil, puedes tomar cualquier psicoterapia cognitivo-conductual, la que sea de tu agrado. Te puede aportar también herramientas eficaces que pueden ayudar en esa situación en la que estás, o cambiar de pensamiento, hacer reprogramación neurolingüística. Bueno, varios métodos, ¿sale? La que más utilizo son estas herramientas, la que yo utilizo, ¿no? La que estoy más familiarizada son estas. Quizás también la física cuántica, la epigenética. Bueno, hay un buen de herramientas que te pueden ser útiles, ¿sale? Bueno, te voy a escribir esta parte. Introducción. Mi abuela, mi madre y yo crecimos en situación de pobreza. Barahona, República Dominicana. Recuerdo que a los 10 años caminé más de 1,5 kilómetros con ella para llenar la cubeta de agua en un pequeño manantial. Porque ni su casa ni su pueblo tenían agua corriente. Una necesidad básica que muchos de nosotros damos por sentada. Con su pequeña figura de 1,30 metros de estatura, mi abuela cargó esa cubeta de agua de regreso a su pequeña casa, sosteniendo mi mano mientras mantenía en equilibrio constante el pesado balde sobre su cabeza a fin de preservar cada gota de agua.
que había recolectado para su familia, en una imagen que nunca podré borrar de mi mente porque era impactante y conmovedor ver lo poco que tenía y lo ingeniosa que podía ser. Cuidaba no solo cada gota de agua, sino que también la última porción de comida, el último artículo de tocador que pudiera permitirse y hasta la última prenda de vestir. Voy a hacer un poquito de la cámara acá para que puedan escuchar este maravilloso libro. Dice: el último artículo de tocador que pudiera permitirse hasta la última prenda de vestir. Ella entendía que este nivel de perseveración era necesario para sobrevivir. Tuvo que vivir en modo de supervivencia toda su vida y a pesar de ello se aferró a una gran resiliencia. Gracias a mi abuela aprendí que el gran valor de conservar no solo el agua, sino cada pequeña cosa que poseemos. Nada podía desperdiciarse. Gracias a ella también aprendí que yo podría ser capaz de tener fortaleza mental y alegría. Mi madre, quien emigró a Estados Unidos a la edad de 40 años con sus 2 hijas pequeñas, ha mantenido ese espíritu de conservación toda su vida. Mi madre siempre ha sido acumuladora. Ese es el síndrome acumulador, que a veces la gente pues acumula cosas, pero no tiene que ver con las cosas, sino tiene que ver con el estado emocional o cualquier trauma que haya pasado a la persona. Y entonces el subconsciente la asocia con acumular cosas o pues objetos, ¿no? Dice, la guarda todo a veces por décadas, aunque ya no funciona. Durante la mayor parte de mi vida vivimos en una comunidad de trabajos e ingresos en Nueva York, Nueva Jersey, pero mi madre siempre nos vio como si tuviéramos mucho, porque su infancia en Barahona le había enseñado lo que era tener casi nada. Entonces, cuando ya no guardaba la ropa o se rompía un electrodoméstico o había artículos del hogar que ya no usábamos, no los tirábamos a la basura. En lugar de ello, los guardábamos cuidadosamente en una caja y años más tarde, cuando teníamos suficiente dinero para enviarlos a nuestra familia, los enviamos a República Dominicana. A lo largo de los años en nuestra casa se fueron acumulando cajas que contenían décadas de artículos guardados, pero poco a poco aprendí que la realmente se conservaba en esas cajas no era ropa gastada ni un tesoro roto, sino el miedo de mi madre a quedarse sin nada, dice. Esto proviene de una mentalidad de escasez impulsada por las carencias durante su infancia, que se arraigó con el miedo a no poder sobrevivir y la culpa de no poder ayudar a su familia en la misma situación. Entonces su madre asoció cuando estaba en la infancia, como pasó mucha escasez, su mente subconsciente asimiló esa escasez con acumular cosas. ¿Qué tal? Estaba viviendo en la supervivencia de que qué tal si me quedo sin nada, entonces acumulo cosas para no desprotegerme. Entonces es lo que a veces pasa por la mente subconsciente de las personas que acumulan cosas, ¿no? O puede ser un trauma de mucha escasez que vivió en su familia y por ende pues yo lo asocio con un modo de supervivencia. Bueno, vamos a seguir. Voy al capítulo 16. Ahora vivo una vida cómoda. Y mi mamá también, pero a menudo noto que me aferro a cosas que no necesito. De manera similar a como ella solía hacerlo, he vivido con ese mismo miedo y culpa. Si tirara artículos en lugar de donarlos, enviarlos a República Dominicana, me sentiría culpable si no usara algo hasta la última gota. Mi ser interior se me susurraría que estoy desperdiciando, que podría necesitarlo. En caso de que algún día me quede sin nada, aunque siempre he tenido agua corriente en mi casa, me aferraba el temor de mi abuela que algún día se acabaría. Sentía el mismo pánico, el miedo de mi familia se había transferido en mí de alguna extraña manera. Percibía una profunda lealtad hacia ella cuando conservaba las cosas con cuidado.
Al hacerlo sentía que la estaba honrando. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que mi lealtad tenía un costo psicológico. Por fortuna, puesto que pude romper el ciclo del que ya he llegado a entender como un trauma generacional, he podido deshacerme de la culpa y el miedo casi por completo. Y mi deseo en que otras personas que están sufriendo puedan ser lo mismo. Deshacerse de su letal dolor y transitar hacia un lugar de libertad emocional. Sin embargo, para lograrlo, aquellos que sufren primero deben reconocer y sanar a través de los vínculos generacionales que tienen con la linaje del dolor de su propia familia. No es fácil, pero es posible, y la abundancia que puede surgir de esa sanación es hermosa y vale la pena el esfuerzo. Quiere decir que si nosotros sanamos el vínculo que nos ata que tenemos con los vínculos generacionales, de cómo fue una relación a nivel familia, cómo eran nuestros ancestros, de qué manera se relacionaban con el dinero, de qué manera se relacionaban con la sociedad, cómo trataban a sus hijos. De esa forma nuestro subconsciente asoció esa información, sí cristalizó, y por ende pues obviamente repetimos lo que ya está en nuestro archivo mental. Es decir, nuestro SAR, que es sistema de activación reticular, asoció esa información, lo agarró, y pues lo que nuestro sistema de activación reticular asoció es la información, eso se repite en nuestra vida. ¿Vamos entendiendo? Pero ¿cómo llegué a identificar ese dolor como un trauma generacional? Y que exactamente el trauma generacional, todo comenzó durante mis años en clínica ambulatoria de psiquiatría para adultos del Centro Médico Irving de la Universidad de Colombia, donde recibí información en psiquiatría. Estaba con paciente y la sesión, fue dura, muy pocas cosas en este mundo son tan frustrantes. Pero para un profesional de la salud mental, como llegar a lo que parece un callejón sin salida en una sesión, y ahí es donde llegamos a mi paciente, y eso no fue un momento en el que tuve que quedarme con la sensación asfixiante de impaciencia que llenaba la habitación. Sentí que no tenía nada más que ofrecerle a mi paciente, porque mi capacitación, por muy sólida que fuera, no me había preparado para lo que estaba sucediendo en ese momento. De repente entendí el motivo de la niebla. Mi paciente era portador de culpa, tristeza y dolor y depresión y ansiedad generacional, y la lista continuaba. No solo estábamos trabajando con el dolor de mi paciente, sino también con las cargas emocionales de la familia y los antepasados, es decir, personas que no estaban en la sala con nosotros durante la sesión y que acaso ya no estaban vivas siquiera. Fue un gran reto terapéutico. Ninguna formación tradicional en psicología occidental nos ha preparado de manera adecuada a ninguno de nosotros, a profesionales de la salud mental, para tratar a pacientes con trauma generacional. No existe una guía para pacientes con heridas emocionales de todo un linaje familiar. Sentí el peso de las generaciones que entraron en esa sesión de terapia con mi paciente. En ese punto de nuestro viaje terapéutico, capítulo 18. La única manera de trabajar esa espesa niebla era enfrentar el dolor de generaciones con el que estábamos lidiando. Y por más difícil que fuera, sabía que debíamos profundizar. Las conclusiones que surgieron de esa sesión me cambiaron para siempre. A partir de ese momento pensé en la sanación generacional todos los días, en cómo una persona puede cargar con traumas que no experimentó toda su vida. Me preguntaba cómo el trauma podía transmitirse de una persona a otra. Empecé a sentir curiosidad por las diferentes formas en que se puede transmitir el trauma generacional, y se transmitía como en la historia de este paciente. Había otras variaciones que pueden aparecer en nuestra vida. Mi mente daba vueltas tratando de encontrar respuesta. Sentía la presión de ayudar a mi paciente a sentirse mejor, pero también la presión como psicóloga clínica de encontrar un protocolo de sanación que pudiera ayudar a muchas otras personas que sufrían de esa manera. Esa sesión fue un punto de inflexión en la forma en que abordaba mi trabajo clínico. Finalmente mi misión floreció y encontré mi propósito: comprender mejor qué hacer cuando una persona llega con el dolor emocional de toda la familia y la desesperación para sanar ese dolor. Como científica,
Decidí investigar qué prácticas debían implementarse para ayudar a las personas, es decir, a personas como tú y como yo, a sanar generaciones de heridas, a hacerse las respuestas al trauma que nuestras familias y comunidades han vivido y a reemplazar esas puertas al trauma con estrategias de afrontamiento sanas y adaptativas. El trauma generacional es la única categoría de trauma emocional que trasciende generaciones y puede ser la experiencia de varios miembros de la familia. Pero ¿cómo pasó ese trauma a través de las generaciones de tu familia? Aquí sabemos que hay dos formas de transmisión. La primera es por medio de tu biología o de modo más físico a través de tus experiencias genéticas que heredas de tus padres. Eso significa que si alguno de tus padres experimentó un trauma, esto podría haber influido tan profundamente que llegó a aparecer en su código genético. Por lo tanto, es posible que hayas heredado esos genes, lo que te hace más vulnerable al estrés y el trauma. En eso quiero hacer paréntesis. Ahora se subió en este doctor que es Bruce Lipton, que estudia la epigenética, dice que nosotros, todo lo que habíamos pasado en nuestros genes, también se puede reprogramar a través de reprogramaciones. Lo que determina que nosotros demos una conducta es a través de nuevos aprendizajes, nuevos hábitos, y al hacer nuevos hábitos se va generando todo lo que es una neuroplasticidad. ¿Qué es neuroplasticidad? Pues la manera de cómo el cerebro aprende. Y de esa manera podemos también, si nosotros hemos pasado de un estrés postraumático en una generación, entonces lo que va a hacer es que repetimos esa otra parte de ese trauma, porque la información se quedó en nuestra mente subconsciente, se quedó cristalizado, por eso nosotros repetimos ese mismo patrón de pensamiento en cualquier situación, sean el dinero, el trabajo, relaciones de pareja o de cualquier otra índole. Entonces se refiere a que nosotros repetimos por medio de los pensamientos y las emociones. Eso está conectado, cuerpo y mente está conectado. Lo que yo pasé en la infancia, mi cuerpo lo somatizó y por ende pues repito ese mismo ciclo. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero no nos quedemos ahí, es momento también de romper el ciclo. ¿Y cómo se rompe el ciclo? Pues aprendiendo a tener nuevas conexiones neuronales, a pensar diferente y que nuestras células se empiecen a reprogramar. De esa manera podemos romper ese ciclo de pobreza, de miseria, de deudas, de relaciones de infidelidades, de violencia, de cualquier índole. Pues es momento de hacer conciencia a todas estas cosas para que no se vuelvan a repetir, porque es un bucle de pensamiento. Pues bueno, lo vamos a dejar hasta este capítulo. Es el capítulo 18. Es capítulo 18. Que nos hizo a tener que tomar decisiones afrontativas, nuevas, cómo han funcionado. Si no me funcionó pensar de cierta manera, un ejemplo, si estás trabajando en el tema del dinero, porque tu familia no tiene esa conciencia de prosperidad, lo que vamos a hacer es reprogramar nuestro mindset de abundancia. Es un proceso, no es como de noche a la mañana. Tener ese mindset de abundancia, ¿no? De que no soy merecedora a recibir dinero, no soy merecedor de incrementar mis ingresos, es un proceso que tenemos que incrementar todo ese mindset de abundancia, empezar a tener nuevos pensamientos. ¿Y cómo se logra? Pues es un proceso de sanación interna. No puedes trabajar de fuera hacia adentro, tienes que trabajar internamente con tus pensamientos y tu emoción. De esa manera se puede reprogramar. Pues bueno, ese maravilloso libro hasta aquí se llama Esta herida no me pertenece. La verdad que es una joya para mí. Me encantaba, entre otros libros que he leído también de otras cosas, porque a mí me encanta leer. La mejor manera de aprender es socializar nuevas conexiones neuronales y nuevos hábitos. Pues bueno, yo soy la psicóloga Virginia y un brazo de luz, un abrazo para toda mi alma. Pues eso es una parte de mis conocimientos. Te lo invito a que tomes conciencia. Y pues tomas terapia. También la psicoterapia te ayuda a eliminar esos bucles de pensamientos, a tener más claridad en lo que quieres y centrarte en tu poder personal.
También te invito a que hagas conciencia, expandes conciencia, porque una parte es crecimiento personal y otra parte expandir la conciencia, te eleva tu conciencia hasta un nivel vibracional. Pues bueno, yo soy todo por el día de hoy. Pues bueno, nos vemos en este canal de salud mental, porque es aquí crecemos todos. Pues bueno, un abrazo de luz y pues hasta luego.